Los evangelios son un conjunto de relatos que nacen de manos humanas. Comunidades cristianas inmersas en un contexto social, económico y político específico que buscan contar su verdad sobre Jesús. Oh, yes. Por eso, para lograr siquiera acercarnos de mejor manera a la buena nueva de Dios en Jesús, es importante reconocer y comprender los signos y símbolos presentes en cada relato desde esta óptica contextual. Lo importante no es lo que dice el texto. sino la verdad que quiere transmitirnos. Una verdad escrita en una época determinada de la humanidad, pero que la trasciende. Aquí, en Barro Tal Vez, somos buscadores de esa verdad. Aquí comienza un nuevo episodio de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente. Hola amigas, amigos, bienvenidos a este segundo episodio de esta segunda temporada de Barro Tal Vez. Comenzamos la semana pasada, y no por casualidad, y es que quise que fuese a la par de este tiempo de Cuaresma. Un tiempo muy especial, un tiempo que todos sabemos que es de conversión, pero que muchas veces no entendemos. Incluso yo mismo voy aprendiendo muchas cosas en la medida que voy preparando estos episodios. Así que bueno, sin agregar más, les invito a seguir caminando esta Cuaresma, encender nuestros cirios y escuchar esta buena nueva según San Marcos capítulo 9, los versículos del 2 al 10. Tú también puedes acompañar este espacio con tu propia Biblia y tu propia lectura. El Evangelio dice así. Seis días después, tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra y llegó una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, miraron alrededor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Bien, me parece que este es un texto conocido, que lo hemos escuchado varias veces y lo hemos utilizado en nuestras comunidades varias veces. Decía la semana pasada que cuando hablamos de Cuaresma, muchas veces lo hacemos desde ideas o imágenes que no ayudan a comprender en su profundidad este tiempo. Nos quedamos con las imágenes desalentadoras del yo pecador y no del Cristo Redentor, pudiendo ser una oportunidad de hacernos conscientes de nuestro pecado para ofrecerlo al Señor. Terminamos exacerbando la culpa por el pecado cometido. Quitamos al Dios liberador del centro y ponemos en su lugar nuestra propia afectividad, pero esa afectividad desordenada. No nos dejamos encontrar por la salvación de Dios, sino por la culpa y la desolación.
La Iglesia quiere que aprendamos a abrazar la salvación y para ello nos propone este camino de redención, de Cuaresma. Primero, hacernos conscientes del actuar de Dios a lo largo de la historia y segundo, acoger el ejemplo de Jesús, el Salvador. Entonces, en términos prácticos, nos ofrece temáticas para cada domingo de Cuaresma. Estas ya las mencioné en el episodio anterior, así que te invito a que puedas escucharlo. Pero lo resumo así. En la primera lectura, complementando con la segunda lectura, vemos eventos importantes de la historia que muestran a un Dios que salva, independiente que sean hechos ocurridos o mitos. ¿Sí? Nos referimos entonces al Antiguo Testamento. Para luego rescatar el ejemplo de Jesús a partir de algún texto de los Evangelios. Entonces, por un lado, primera y segunda lectura, con un evento histórico entre comillas, y por otro lado el Evangelio con el ejemplo de Jesús. Esa es la estructura de las misas de estos domingos de Cuaresma. El primer domingo de Cuaresma presenta el diluvio como evento histórico y la cuestión de la alianza como tema central. Lo relevante entonces es que Dios salva a través de la alianza que Él establece con Noé y el diluvio es símbolo importante. Si los antiguos veían en el diluvio un elemento destructor, para el pueblo elegido toma un sentido bautismal, es decir, es una vía para acceder a un nuevo comienzo. Lo importante no es la destrucción que genera este diluvio, sino la posibilidad, a través de la alianza de Dios con nosotros, de volver a comenzar, la posibilidad de resignificar el camino, la conversión. Veíamos también el texto de Jesús en el desierto. Él, Jesús, previo a adentrarse en el desierto durante, simbólicamente, 40 días, es bautizado. Jesús entra en contacto con el agua bautismal, pero no para sanar algún pecado propio y así tener un nuevo comienzo, porque Jesús es libre de pecado, sino más bien mostrar el camino de redención a la humanidad. Es decir, Jesús no es quien requiere un nuevo comienzo, es la humanidad. Y en la victoria de Jesús ante las tentaciones de Satanás es que se nos muestra la división entre una lógica humana de pecado proveniente desde la elección de Adán con esta nueva lógica de adhesión a Dios que proviene de Jesús. Entonces Jesús en el desierto es símbolo de la confrontación Adán-Jesús. Decíamos la semana pasada que esta confrontación tiene que ver con la adhesión al proyecto de Dios. Mientras Adán, pudiendo elegir el plan de Dios, cae en el pecado, Jesús confirma la adhesión al proyecto de Dios sin caer en la tentación. Jesús fue tentado toda su vida y en cada tentación supo tener la fuerza y la fe para adherirse al proyecto de Dios Padre. Así también debemos hacerlo nosotros. Bueno, eso con el episodio anterior. Para este segundo domingo de Cuaresma tenemos el evento de la prueba de Abraham. Me imagino que conocen la historia. Esto es la primera lectura, ¿sí? Abraham debe renunciar a su hijo Isaac por pedido de Dios. En esto, dicen los exégetas, podemos ver dos cuestiones importantes y que guardan relación con dos tradiciones bíblicas antiguas. Por un lado, Abraham vive a la luz de la promesa de Dios. Esto sería la tradición ya vista. Tiene una especie de relación privilegiada con Dios, una amistad, un vínculo cercano, ¿sí? Por otro lado, Abraham vive el camino oscuro de la fe, lo que sería la otra tradición, la tradición eloísta. Este camino lo transita cuando no hay nadie en quien confiar. Esa frustración que va sintiendo uno, ¿sí? Cuando no tenemos en quién descansar nuestras frustraciones más que en Dios, eso es la tradición eloísta. Se trata de un camino largo, difícil, que debe ser transitado ante la carencia de apoyo humano, solo en la obediencia a la palabra del Señor. No es más que transitar un camino a ciegas, y obedezco a Dios, confío. En este segundo camino está asociada la cuestión de la prueba, sin dudas. Dios pone a prueba, provoca la reacción del ser humano para ver sus elecciones, para ver dónde está puesta su fe, esto según esa tradición.
Entonces, por un lado, la tradición yavista, de amistad con Dios, y por otro lado, la tradición eloísta, relación de fe a ciegas en Dios. Dinámicas de fe que seguramente has vivido tú mismo en algún momento de tu propia vida. Bueno, Dios le promete abundancia a Abraham y de allí viene el nacimiento de su hijo Isaac. Su hijo es la promesa de Dios, la tradición yavista, y la renuncia a dicho hijo es la obediencia ciega, el acto puro de fe, tradición eloísta. Luego de todo este casi sacrificio, lo digo así en comillas porque finalmente no hubo sacrificio para Isaac, Dios pone a Abraham como modelo de la fe bíblica. Ahora bien, ¿por qué es importante este evento? Resulta que en los tiempos de Abraham, establecer un lugar santo requería un altar, pero la puesta de esta primera piedra exigía el sacrificio de niños. Para algunos exégetas, este texto bíblico condena aquel sacrificio de fundación y por ello es que finalmente no existe tal sacrificio del niño, sino del cordero. Para los cristianos, paréntesis, en el gesto de Abraham capaz de sacrificar a Isaac, vemos también el gesto de Dios capaz de sacrificar a Jesús, el cordero. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo este tema de la transfiguración de Jesús con el texto de Abraham? Le doy 3 claves: la escucha, la fe y la novedad. En el Evangelio, Jesús, este Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús está con Moisés y Elías, personajes del Antiguo Testamento. Pedro toma la palabra y les dice que se queden allí todos juntos. Pero al momento irrumpe Dios en forma de nube, genera una sombra para decir que desde ahora deben escuchar a Jesús. ¿Qué nos quiere decir el evangelista con esto? Pensando en la Sagrada Escritura o el Antiguo Testamento para nosotros, es decir, Moisés, Elías, los hechos que leemos en el Éxodo, etc., todas estas cosas, estos textos que buscan mostrarnos la alianza de Dios con nosotros, ya agotaron su función. Todo lo que leemos del Antiguo Testamento ya se entregó en su plenitud, ya no cumple más función. Ahora la importancia está en Jesús, en escuchar la voz de Jesús y creer en su vida. De allí es que tenemos la voz de Dios diciendo en el Evangelio: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y por ello es que en el lugar solamente queda Jesús. Ya no está ni Elías, ya no existe Moisés, solo Jesús. La escucha del mensaje de Jesús, que no es más que Dios mismo, es la que nos transfigura e ilumina nuestra existencia. La función reveladora de Dios ahora tiene continuidad y plenitud en el mensaje de Jesús. Escuchar a Jesús, creer en Jesús, aceptar la novedad de Jesús. ¿Dónde está el problema de una misión tan sencilla como sería escuchar a Jesús? Porque claro, si basta con escucharlo, ya está. Era re fácil la vida. El problema está en la realidad misma. Esta situación de la transfiguración, dice el texto al comienzo, aconteció 6 días después. ¿Después de qué? Si nos vamos a un versículo anterior en la misma Biblia, está hablando de Jesús anunciando su pasión y su muerte. Bueno, 6 días después que Jesús anuncia su muerte, se transfigura en la montaña ante sus 3 amigos. Imaginemos a Pedro. Jesús, su Señor, le dice que se va a morir. Luego se van a la montaña, a este lugar tranquilo y de vínculo con Dios. Bajar de la montaña implica entrar en contacto con la realidad que va a hacer sufrir a Jesús. ¿Va a querer Pedro bajar de la montaña? Seguramente no. Y tal vez por eso, dicen algunos expertos, es que se propone en este texto estas excusas que va poniendo Pedro para quedarse allí, hacer las 3 carpas, quedarse en el lugar tranquilo de la vida y no tocar o dejar que le toque la pérdida de Jesús. A nosotros no nos pasa algo muy distinto. Entre vivir relajados, satisfechos, y ya que estamos en Cuaresma, vivir inconscientes de nuestro pecado, a tener que trazar un camino que me exige desprendimiento, que me exige conciencia,
que me exige fe a ciegas, por ende pérdida del control de la propia vida, seguramente optamos por lo primero. Pero la resurrección, la plenitud, la salvación, no se consigue con lo primero. Preferimos la comodidad de la montaña, la promesa y cercanía del Dios amigo, antes que las dificultades de la vida cotidiana o aquellas pruebas de fe que nos hacen ir a ciegas, sola y únicamente confiando en la palabra de Dios. Y está bien, es natural, pero debemos saber que la vida conlleva dificultades que debemos aprender a cruzar con fe, aunque nos cueste. Hay que animarse a crecer, a madurar, pero hay que pedir la gracia de la fortaleza y la fe para poder hacerlo. Este es el tiempo para eso, para madurar en la fe. Cuaresma es el tiempo propicio para que pongamos a Dios en el centro y para que podamos creer con más fe en el mensaje liberador de Jesús. Amigas, amigos, llegamos al final de este segundo episodio. Gracias por llegar hasta aquí. En verdad espero que sea de mucha ayuda para sus caminos de fe esto que estamos haciendo. Y nos encontramos el próximo lunes a las 20 horas en un nuevo episodio de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente. Chao.